Hace muchos años tenía yo un amigo con quien había discutido el asunto de la escatología en muchas ocasiones, pero sin éxito alguno para cambiar sus perspectivas. Finalmente un día me di cuenta que ya había vuelto su perspectiva como la mía, de modo que me pregunté, bueno, ¿qué habré hecho para convencerlo? Así que le pregunté, dime, ¿qué sucedió? ¿Cómo ocurrió? Y su respuesta fue tanto instructiva como humillante. Iba más o menos así. En mi sistema de profecía, yo tenía un espacio o un pequeño cajón para cada porción de la Escritura. Él estaba pensando en uno de estos viejos escritorios, de esos que tienen muchos espacios, cajoncitos arriba y abajo, compartimentos secretos. Usted ha visto uno de estos, ¿verdad? Y por supuesto tiene cantidad de estos espacios. Y entonces en este figurativamente escritorio tenía yo muchos espacios para las escrituras. Así que cualquier escritura que yo compartía con mi amigo, él tomaba la escritura que yo le daba, dice, encaja en este. Finalmente me confesó mi amigo, en una ocasión encaré la pregunta siguiente. Yo tenía un cajón para cada porción escritural que tú me dieras, pero me pregunté, mi cajoncito que sostiene todos los pasajes bíblicos que yo quiero, ¿será en sí mismo bíblico? Mi sistema, con todos sus espacios para guardar, ¿será en sí mismo escritural? Uno de los problemas más sutiles y sin embargo muy prevalentes que hay con la gente es poder encajar las partes escriturales en sus propios sistemas. Esto es un problema en contraste con lo que debería de ser que permitan que el sistema bíblico sea impuesto encima de ellos. Lo que hacen es que imponen sus propias perspectivas sobre la Biblia. En lugar de que permitan que la Biblia corrija sus perspectivas, ellos corrigen a la Biblia a través de sus perspectivas. Para no decir corregir, cuando menos la acomodan en sus perspectivas. Tienen un par de lentes como estos y utilizan esos lentes para leer la escritura. Acá se preguntan, ¿serán en sí mismos estos lentes bíblicos? En estas clases, mi sencilla apelación a ustedes es pedirles que permitan que el sistema propio de la Biblia sea esos lentes, de modo que permitan que la escritura hable por sí misma. Por eso es que he titulado a esta clase el sistema de la Biblia, el sistema propio de la Biblia. Ahora, la clase anterior tratamos con el sistema básico. En esta hora más bien quiero tratar el que he llamado el sistema modificado. De ninguna manera estoy diciendo que lo dicho en esta hora contradecirá lo que dije anteriormente. Quizá más bien el término que debo utilizar es optimizado, es decir, el sistema más a detalle. La ilustración que entra en mi mente es la siguiente. ¿Sabe usted que allá en la estratosfera hay satélites espías, ¿no? Los Estados Unidos tenemos de este tipo de satélites espías que mantienen vigilados a los enemigos potenciales. Quizá alguno de estos enemigos potenciales pudiera tener una base de misiles y al tiempo que este satélite recorre por encima aquel territorio, toma una fotografía de la base por entero. Eso fue lo que nosotros hicimos comparándolo en la última hora. Aquí vimos la fotografía en grande. Pero usted sabe, esas fotografías satelitales pueden ser mejoradas por computadoras, pueden ser vistas más a detalle, a modo de que precisamente más detalle se vuelva más evidente. A modo de que incluso pueden llegar a ver si alguien parado en la base militar tiene puesto o no tiene puesto el casco. En ese sentido, nosotros vamos a comparativamente hacer lo mismo a esta hora. No vamos a cambiar aquello que dijimos la hora anterior, pero más bien vamos a hacer un zoom, vamos a mejorarlo, vamos a ver más detalle. Y en esta hora tengo otras 3 proposiciones para mostrarles este esquema mejorado, optimizado, de los 2 siglos mientras vamos viendo más detalles. Y la primera proposición será la siguiente. Este siglo es y siempre será un siglo malvado. Dicho de otro modo, el carácter moral de esta edad será siempre un carácter malvado. Ahora, una cantidad de pasajes clave que se refieren a los 2 siglos nos hacen llegar a este pensamiento. Por favor, Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz.
¿A quién se compara a los hijos de luz en este pasaje? Los hijos de este siglo. Los hijos de luz son los justos y los hijos de este siglo son hombres malvados. ¿Por qué es que los hombres de este siglo son malvados? Porque este siglo es y siempre será malvado. Sí, hay hombres de luz en esta era, pero no son hijos de esta era, de este siglo. Ahora vaya a Marcos 10, versículo 30. Marcos 10, 30. Y vamos a comenzar con el versículo 29, donde dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. En este siglo, cuando alguien se vuelve cristiano, hay muchas bendiciones, hermanos, casas, pero ¿qué acompaña a todas estas bendiciones de volverse uno cristiano? Todas estas bendiciones para los cristianos siempre vienen con persecuciones. Los cristianos siempre en este siglo serán perseguidos, porque este siglo es y siempre ha sido y siempre será un siglo malvado. Ahora vamos a Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 12:2. Lo dije muy rápido, ¿verdad? 12:2. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? No sean conformados a este siglo. Eso lo podía decir allá en el siglo I, porque el vivir conformado a este siglo en aquel entonces era vivir de una manera malvada. ¿Pero acaso este verso continúa siendo verdad? ¿Todavía aplicará a nosotros que en el siglo XXI no debamos de conformarnos a este siglo? Por supuesto, porque este siglo siempre ha sido y seguirá siendo malvado. De modo que conformarnos a este siglo siempre querrá decir vivir una vida malvada. Por favor, Gálatas 1:4. Pasaje que de hecho afirma aquello que hemos estado deduciendo de estos otros pasajes. 1:4 de Gálatas. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo murió. ¿Por qué murió? Murió para librarnos de este siglo presente. No murió para mejorar moralmente este siglo, porque este siglo siempre ha sido y será un siglo malo, malvado. Más bien, Él murió para traer consigo un nuevo siglo, en el cual la justicia vivirá. Así que repito, recalco, reitero que este siglo es y siempre será un siglo malvado. Vamos a Efesios 2:2. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí habla acerca de seguir el espíritu de esta edad, literalmente. Y seguir a la era de este mundo es seguir al hijo de desobediencia. Ahora, estos pasajes que hemos visto presuponen y asumen que esta edad, este siglo, siempre será malvado. Si así no fuera el caso, los cristianos podrían recibir bendiciones algún día sin ser perseguidos. Llegaría el día cuando no sería malo conformarse a este siglo. El día llegaría cuando Satanás no fuera el rey de este siglo, el Dios de este siglo. Llegaría el día cuando la descripción de Pablo acerca de este siglo no se sostendría a la verdad, no sería verdadera. El día llegaría cuando uno podría caminar de acuerdo a los caminos de este siglo y uno sería justo. Pero todas estas suposiciones desafiarían lo que incluyen estos pasajes. Ahora, en la primera hora les hablé acerca del postmilenialismo. Esta escatología enseña que una gran era de prosperidad y bondad seguirá a la segunda venida de Cristo. Precederá a la segunda venida de Cristo. Pero ¿cómo podemos armonizar el postmilenarismo con estos pasajes? Cuando enseñamos que una gran edad, un milenio de grandes bendiciones ha de preceder la venida de Cristo,
están enseñando implícitamente que todos estos pasajes dejarán de ser verdad algún día. Y eso, por supuesto, es imposible. El postmilenialismo está equivocado porque este siglo ha sido y siempre será un siglo malvado, el cual termina únicamente con la segunda venida de Cristo. Ahora, proposición número 2. Este siglo se encuentra en sus últimos días. Vayamos a 1 Corintios 2:6. Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hasta el versículo 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo aquí habla acerca de los príncipes de este siglo, de esta era. Pero en el griego dice algo muy claro, y espero que sea muy claro aquí en sus Biblias en español. Habla acerca de los príncipes de este siglo, los cuales perecen. Esto está en tiempo presente. Estos príncipes de este siglo están pereciendo. De modo que entendemos que este siglo está en sus últimos días porque sus príncipes están pereciendo. Y la sabiduría, no una sabiduría de este siglo, ya se está predicando, ya está siendo predicada. Este pasaje también me recuerda de otros en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 2:15. Y el mundo pasa, perece. Vamos a Primera de Juan 2:8 para comparar, por favor. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. He aquí la imagen que nos quiere dar Juan. El mundo en este siglo malvado está pasando. La oscuridad está pereciendo. Todavía está oscuro, pero está pereciendo. Y la verdadera luz ya de hecho brilla. El punto aquí sería entonces que este siglo está en sus últimos días. Esto nos recuerda de 1 Corintios 10:11. 10:11 de 1 Corintios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los cristianos somos aquellos a quienes los fines de los siglos han alcanzado. De modo que podemos decir que este siglo se encuentra en sus últimos días. Así que el Nuevo Testamento enseña que con la primera venida de Cristo y su consecuente muerte y resurrección, esta edad, este siglo, se ha disparado hacia sus últimos días. Ahora, estoy consciente que hay algunos que constantemente nos están diciendo que estamos en los últimos días, pero ellos no quieren decir exactamente aquello que el Nuevo Testamento dice cuando dice los últimos días. No comprenden que desde el momento en que Cristo vino, este siglo ha estado ya en sus últimos días. Y si nosotros comprendemos la verdad, pudiéramos llegar a burlarnos de aquellos que dicen, estamos en los últimos días. Pero ya sea que la comprensión de ellos sea correcta o no, sí estamos en los últimos días. Este siglo está en sus últimos días. Los príncipes de este siglo están pereciendo. Bien perece esa oscuridad de este siglo. Y la verdadera luz ya está de hecho brillando. Y nosotros debemos de conservar, no perder, un sentido de la eminencia, de la inminente regreso de Cristo y estos días de pasajeros en los que estamos viviendo. Les doy la proposición número 3. Las grandes realidades del siglo por venir han entrado y de hecho están ya operativas en este siglo. Y aquí el pasaje clave, le pido que vaya conmigo, es Hebreos 6. Hebreos 6. Del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora vemos aquí que la predicación del Evangelio y el vertir del Espíritu Santo son asociados con la idea de que los poderes del siglo que ha de venir están ya activos. Algunos de quienes el escritor escribe han ya probado los poderes del siglo que ha de venir. Ahora, este término poder es una referencia a los milagros que acompañaron al ministerio de Cristo, el milagro de la resurrección de Cristo y los milagros que acompañaron y dieron testimonio de la predicación de los apóstoles. Esto nos dice así que conjunto con la predicación del Evangelio, con la venida de Cristo y su resurrección, las grandes realidades del siglo por venir se han hecho presentes. Así que ahora tenemos un sistema un poco diferente, o más bien quiero decir un detalle que antes no habíamos conocido. Ahora vemos que el siglo por venir se ha adentrado en este siglo. Este siglo, hasta que exista, todavía existe, pero algo ha venido desde el futuro y se ha metido en este siglo. Y es una referencia al poder y los eventos sobrenaturales que han de venir cuando venga el siglo venidero. Es decir, estos poderes que están por venir ya de hecho se hacen visibles. Y una nueva predicación del Evangelio ha sido marcado por estos poderes. Puede usted verlo de esta manera. El siglo que ha de venir es el siglo de la resurrección. Lo vimos apenas la última hora, ¿no? El siglo que ha de venir ha de ser recibido a través de la resurrección. Es el siglo de la resurrección. Pero la resurrección ya está entre nosotros. Cristo es la primicia de esos frutos. De modo que los poderes del siglo que han de venir se han adentrado en este siglo, en esta era. Cristo siendo las primicias. Entonces, aquellos que vendrán cuando la venida de Jesús. En Hechos capítulo 4, versículo 2, a ese pasaje, ahí hay una manera extraña de hablar a nuestros oídos. Manera extraña a nuestros oídos. 4:2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Note usted el lenguaje. Los apóstoles proclamaron la resurrección en Cristo. Es decir, la resurrección que los judíos sabían que había de venir, esa resurrección ya había comenzado. Y la predicaban los apóstoles que era en Cristo. En Cristo, decían los apóstoles, la resurrección de los muertos ha comenzado, puesto que Cristo es las primicias de la resurrección que ha sido profetizada de los muertos. También puede usted verlo de esta otra manera. La era que ha de venir, el siglo por venir, trae otra nueva creación. Tiene usted en este siglo la vieja creación y tiene la nueva creación en el siglo que ha de venir. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? ¿Acaso han aparecido los nuevos cielos y la nueva tierra? Sin embargo, sí hay una nueva creación que ha aparecido. Segunda de Corintios 5:17. Todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Gálatas 6:15. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada, sino una nueva creación. Así que en este tiempo la nueva creación ha comenzado. No ha llegado por completo en su llenura, pero ha comenzado con la resurrección de Cristo y en la predicación del Evangelio. También podríamos decir lo siguiente: el siglo por venir es el siglo de la resurrección, el siglo por venir es el siglo de la nueva creación y el siglo por venir es el siglo del reino de Dios. Pero el Nuevo Testamento enseña que el reino de Dios ha aparecido. ¿Qué es lo que dice Jesús ahí en Mateo 12? Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, si yo por el dedo de Dios ato al hombre fuerte, ¿entonces qué? Entonces el reino de Dios ha aparecido. ¿Acaso ha venido el reino de Dios en toda su llenura? Pero ha llegado a nosotros de manera inaugural. El reino que ha de venir ha entrado en nuestra era. Así que podemos dibujar el esquema mejorado de la siguiente manera. ¿Lo pueden ver? Tiene usted en la enseñanza bíblica dos edades, dos siglos. No están confundidas entre sí, pero lo que comprendemos es lo siguiente. El siglo por venir se ha introducido en este siglo una vez que Cristo resucitó,
pero llega en toda su llenura completo una vez que Cristo regresa. Así que de alguna manera, en un sentido, hay aquí una yuxtaposición de los dos siglos. Quizá esto les resulte algo confuso, permítame ilustrárselo. Cualquiera de ustedes casados, con hijos, han experimentado esto a lo que me refiero. Han experimentado la yuxtaposición de las edades. En la historia de una familia hay dos edades. Existe la edad antes de los hijos y está la edad después de los hijos. Pero ¿acaso la nueva edad de los hijos viene toda de repente? Quizá alguna pareja desee tener hijos y están intentando tenerlos. Y finalmente una prueba de embarazo les dice, el doctor se los dice, que el gran día ha llegado. Ella está embarazada, ha concebido, tiene hijo. Así que la nueva edad ha llegado, ¿no? La nueva era ha llegado. O más bien, no. Porque ¿acaso tienen al bebé en sus brazos ya? En ese sentido, esa era aún no ha llegado. Esos 9 meses de gestación son lo que llamamos la yuxtaposición de las edades. Todavía no pueden ver al niño, no pueden abrazar aún a su hijo, pero hay señales claras de que el niño viene. Crece la pancita de mamá, papá está acrecentándose en nervios, quizá ya en la habitación se está preparando una cama especial para el bebé, quizás se está pintando un cuarto especial para el niño. Se dan todas estas señales de la edad que está por venir, pero aún no ha llegado esa edad. Sí ha llegado. ¿Por qué? Porque estamos en la yuxtaposición de las edades. Ahora, déjeme decirle esto. La comprensión de esto, esta estructura sencilla del Nuevo Testamento, de la yuxtaposición de las edades, explica todo acerca del Nuevo Testamento. No creo estar exagerando. En el Nuevo Testamento vemos a menudo que la salvación viene en 2 pasos. A la salvación se habla de la salvación en términos de lo que pudiéramos definir como lo ya sucedido y lo que todavía no ocurre. Pregunto, ¿son los cristianos justificados? Sí. ¿Serán justificados en la segunda venida de Cristo? ¿Están los cristianos adoptados? ¿Sí? Pero serán adoptados en la segunda venida de Cristo. ¿Son los cristianos salvos? Por supuesto que lo son. ¿Pero van a ser salvos en la segunda venida de Cristo? Sí. ¿Acaso los cristianos tienen vida eterna? Sí. ¿Pero acaso recibirán esa vida eterna en la segunda venida de Cristo? ¿Acaso los cristianos encuentran su descanso en Cristo? ¿Pero acaso miran con ansiedad aquel día del descanso que vendrá? ¿Ve usted cómo el Nuevo Testamento por entero da testimonio de esto? La salvación se puede definir siempre en términos de lo ya sucedido y lo que todavía no sucede. Y si usted comprende este sistema, si usted comprende esta escatología, le da tanto sentido a todo lo demás. Pero ahora debo agregar una cosa más. Este panorama explica no nada más tanto acerca de el carácter de la salvación, también explica la tensión de la vida cristiana. Los maestros de la Biblia que son superficiales a menudo dicen cosas que niegan esta tensión. Debemos entender que en la vida cristiana siempre habrá lucha. Habrá bendición, sí, puesto que hemos sido justificados y hemos sido adoptados y hemos sido salvos, pero también habrá lucha, porque todavía no hemos sido justificados, ni adoptados, ni salvos. Habrá gran bendición sabiendo que tendremos vida eterna, pero también habrá la necesidad de perseverar a través de las tribulaciones hacia la vida eterna. Aquellos que han sido salvos en el sentido de eso ya ocurrió, serán los que perseveren en el sentido de todavía no ha ocurrido esa salvación, pero deben perseverar. Así que la idea de que exista una vida de victoria cristiana que te libere de todas las batallas, fundamentalmente es contraria al Nuevo Testamento. Siempre habrá una necesidad para la perseverancia y para la lucha en la vida cristiana. Pero siempre hemos de encarar esas luchas parados firmemente sobre el fundamento de lo ya ocurrido en Cristo. Esto nos hará estables. En ocasión tendremos grandes experiencias, pero bien sabemos que en esta vida no hay tal cosa como permanecer por siempre en el pico de la montaña. Nos toca bajar de la cima otra vez a la realidad de nuestra persecución y de resistir a nuestra carne. De modo que lo que quiero agregar acerca de esto es así.
Cuando el cristiano deja de perseguir que hay ciertas cosas que se le han prometido en esta vida, estarán en verdad capacitados para disfrutar las bendiciones que sí se le han dado en esta vida y no buscar algo en esas bendiciones que todavía nunca encontrará. ¿Cómo puede usted escapar de toda la lucha y toda la tribulación y todo el dolor? Porque les digo esto porque los falsos maestros les enseñan que pueden escapar. Pero debo decir que esta vida se encuentra caracterizada por la lucha. ¿Cómo podrá ser que el cristiano la escape? Únicamente cuando vaya al cielo o que llegue a alcanzar el siglo que ha de venir. Espero que esto no los desanime, porque nosotros vivimos como aquellos que son nuevas criaturas en Cristo. Vivimos como aquellos que son ciudadanos del reino de Dios. Vivimos como aquellos que experimentamos en nuestros corazones el poder del siglo por venir y el reino de Dios. Pero no hay completa liberación de estos asuntos hasta que Cristo venga o nosotros vayamos. Por la necesidad de resistir al mundo y de resistir a nuestra carne, lo único que les puedo decir es manténgase firme en la fe. Oremos. Te agradecemos por la palabra tuya, Señor, y la consolación, por el ánimo que nos dan tus escrituras. Te damos gracias por la buena esperanza que nos has dado y la consolación eterna que nos has llamado a vivir en estos tiempos pasajeros. Ayúdanos para servirte con coraje y con gozo y con gusto.